Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con Andrés Taucare, el más joven de nuestros invitados, ¿cierto? Biólogo, estudiante de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y además recientemente distinguido como uno de los 100 líderes jóvenes chilenos 2013 por parte de la revista Sábado del Mercurio. Andrés, antes de ir a la pausa yo te preguntaba, ¿cierto? Por lo que todo el mundo me imagino te pregunta, ¿por qué es importante estudiar, ¿cierto? Los artrópodos? Bueno, es primeramente el grupo más abundante y más diverso en la Tierra y nos lleva millones de años de ventaja y están aquí hace mucho tiempo. Todavía no se conocen todas las especies partiendo. Todavía no se conocen todas las especies. No, se estima que alrededor de insectos, por ejemplo, solamente conocemos el 10% El 10% de los insectos se conocen. Claro, y el arácnido más o menos estamos por ahí. Entonces, el conocerlo, bueno, es importante más allá de, digamos, de lo emotivo o sentimental, el valor sentimental que uno pueda tenerle al grupo, desde el punto de vista del conocimiento de la biodiversidad, que la biodiversidad, digamos, es esencial, digamos, para nosotros inclusive, ya que, digamos, un ecosistema que es diverso es más reacio o es capaz de resistir mejor, por ejemplo, perturbaciones ambientales. Entonces tiene una cierta importancia. Ahora, desde el punto de vista más ecológico, los arácnidos, por ejemplo, son depredadores generalistas, son controladores de plagas de insectos, por ejemplo. Tienen una serie de otras interacciones que no se conocen, sobre todo, por ejemplo, con aves o con reptiles que son presas de estos arácnidos. Entonces, el sacarlo, por ejemplo, el de matar una araña, igual genera un cierto impacto. No quiero sonar, digamos, exagerado, pero uno puede matar una araña en la casa, digamos, sin provocar ningún impacto, ¿no? Sí, no, eso sí, no hay problema. Oye, a propósito de esto, las arañas entiendo yo que tienen una tela que es muy resistente, digamos, ¿cierto? Esta tela que tejen, ¿qué tan resistente y se podría usar para algo? ¿Qué se podría sacar de ahí? ¿Alguna proteína, no sé? Sí, desde el punto de vista biotecnológico es muy interesante, o el punto de vista químico, la tela de la araña. Proporcionalmente, uno debe imaginar que, por ejemplo, estas telas que utiliza la araña tienen que tener la suficiente resistencia y elasticidad para resistir el impacto de un insecto que va viajando a gran velocidad. O sea, es como tratar de detener a un avión con una sábana. Es dificilísimo. O sea, uno se pone a pensar y no hay nada, digamos, conocido que pueda hacer eso, excepto la tela de la araña. Entonces, en otros países se está utilizando de alguna forma para la parte quirúrgica, digamos, o hacer estos tipos de hilos, incluso para hacer chalecos antibalas, mejorar este tipo de resistencia a eso. O sea, esto del hombre araña, digamos, no es solo ficción. Exactamente. No es solo ficción. Sí. Oye, y también los venenos, entiendo yo que muchos venenos, ¿cierto? Distintos insectos tienen propiedades y se investigan propiedades que podrían eventualmente curar algunas enfermedades o ayudar en la cura de enfermedades. ¿Eso es efectivo? Así es. Sobre todo en especies que tienen un veneno citotóxico, por ejemplo, que es que matan a las células. En otros países se ha estado indagando la posibilidad de controlar, por ejemplo, células cancerígenas, tumores, aplicando este tipo de veneno. Pero acá en Chile, de alguna forma, es difícil poder llegar a ese punto partiendo de que ni siquiera sabemos qué arañas tenemos. Entonces, desde ahí, digamos, mi interés, al menos clarificar inicialmente de qué especie hay aquí, cuáles son las interacciones que hay con el medio ambiente y otros animales, y a partir de ahí generar una base para ese tipo de ¿cuántos otros jóvenes como tú, digamos, que estudian doctorado, que ya son doctores, están vinculados con esta área? No deben ser muchos tampoco, ¿no? Mire, yo conozco que hacen trabajo más o menos serio, uno solo, que está en Concepción, y de ahí no hay nadie más. De lo demás, que de repente pueden aparecer en la tele o cosas así, son autodidactas, no son de investigadores propiamente tal, no investigan, no son aracnólogos, derechamente. O sea, hay todo un terreno ahí exactamente, que uno se puede de investigación que está abierto. Sí. Y a propósito de eso, ¿qué piensas tú para tu futuro, digamos? Porque tú estás en este periodo de vacaciones acá en Iquique, en algún minuto vas a terminar tu doctorado.
y vas a tener que decidir, ¿cierto?, si vienes y regresas a Iquique a desarrollar tus capacidades y todo lo que has aprendido, o bien seguir en Santiago o eventualmente irte a otro lugar, hacer un postdoctorado y a vagar un poco por el mundo, digamos, por el mundo de la ciencia. Sí. ¿Cómo ves tu futuro y ese arraigo con la ciudad, digamos, que te vio nacer? Bueno, mi interés es obviamente aplicar los conocimientos en la fauna de acá del norte, o sea, es lo que más me interesa, digamos, arácnido de ambiente desértico. No obstante, digamos, si es que existe esa posibilidad de viajar, por ejemplo, seguir especializándome, no hay ningún inconveniente. Me gustaría viajar, conocer nuevas técnicas que no están acá en Chile, pero sí luego regresar. Digamos, siempre, digamos, mi idea es, tal vez, no sé si acá en Iquique derechamente, pero volver a Chile. Estas becas de capital humano avanzado no tienen, digamos, imperativamente que ustedes retornar los recursos al Estado o tienen que volver a trabajar en el país, no tienen esa condición, ¿no? No, básicamente los requisitos son, o sea, las consideraciones que se toman en ese convenio que uno asume con CONICYT es, digamos, colaborar desde el punto de vista estratégico en buscar luego nuevas personas que puedan ser susceptibles a becas, por ejemplo, ser evaluadores de currículum y cosas así, participar en proyectos relacionados con Explora, por ejemplo, esto de incentivar la ciencia. Digamos, la comunidad científica. Correcto, sí, seguir colaborando con eso. Pero no se devuelven, digamos, los recursos de una beca completa. Los requisitos sí son estrictos, o sea, uno no tiene que reprobar ningún ramo, no tiene que reprobar examen de calificación. Son bien restrictivos porque si uno reprueba cualquiera de esos ramos, uno tiene que devolver todo el dinero, ¿verdad? Es complicado. Entonces, esa exigencia de alguna forma, que no solo es la autoexigencia que se pone uno, sino que la exigencia que pone. Oye, una pregunta más general ahora y que me interesa también para la gente que nos está viendo y que algunos probablemente no van a tener interés en los artrópodos, pero sí en la ciencia. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, para una región tener jóvenes investigadores, tener científicos, ¿cierto?, tener doctores que estén, por ejemplo, residiendo acá en algún centro de investigación, en alguna universidad? Porque hay muy pocos, digamos, acá en nuestra región. ¿Por qué piensas tú que es importante y que debiera, digamos, ¿cierto?, la gente poner un punto de atención ahí en lo que significa el desarrollo de una región como esta? Bueno, desde el punto de vista más bien macro, todos los países que han invertido en ciencia y tecnología son países desarrollados o van derechamente a vía de desarrollo. Chile no es el caso, si bien ha tratado de incentivar, de invertir, no lo hace, y sobre todo el problema que tienen las regiones que se quedan con pocos recursos. Todo eso de alguna forma es un círculo vicioso que impide el progreso de las regiones. Desde el punto de vista tecnológico y científico, es un plus que lo va distinguiendo de alguna forma las regiones, van valorizando de alguna forma el capital humano con respecto a otras zonas. Yo creo que no se hace lo suficiente. Uno de los problemas, yo creo que es el abandono del Estado hacia las universidades estatales, por ejemplo, regionales. Muy pocos recursos, por lo tanto no se incentiva la investigación, ¿cierto? Y las universidades privadas que también están ahí, que no colaboran tampoco mucho con... ¿A las universidades privadas no se les exige, digamos, investigación? No, exactamente. No, o sea, basta con que, en buen chileno, digamos, con que dicten clases, ¿no? Exactamente, claro. Básicamente es eso. Pero para mí, básicamente, una universidad debe hacer investigación. Es como esencial, porque la universidad no solamente es producir títulos o cartones, sino generar conocimiento, y la única forma es por medio de la ciencia. ¿Y tú piensas que, esto ya te voy a llegar a otro ámbito, digamos, más bien político, piensas que estos temas están siendo recogidos desde el punto de vista político en nuestro país? ¿Existen visos, digamos, de cambios o de recuperación? Se está hablando de una reforma importante a la educación, donde lo más importante es la gratuidad y la calidad, digamos. Pero yo no he escuchado mucho, digamos, por ejemplo, esto de investigar o de asignar mayores recursos de investigación. No sé si el tema está como ya permeado en la opinión pública desde el punto de vista de los políticos, o tú piensas que todavía ellos no se han dado mucho cuenta de lo que significa tener, digamos, recursos disponibles para esto. Bueno, yo espero que sea considerado de alguna forma, pero por lo que he visto, básicamente se centra en escolar media, básica y pregrado.
No sé si, yo creo que debería ser el posgrado también tener, porque también el posgrado actualmente sigue una lógica derechamente de mercado. De hecho, se habla de capital humano avanzado. Sí, sí. Entonces, esta visión economicista, de alguna forma, de las Muchos doctorados cosas, en economía, digamos, exactamente, ingeniería comercial. exactamente. Entonces, y poco para la ciencia, ¿no? Ya sean ciencias formales o ciencias fácticas, ¿no? Hay también, ¿cierto?, un proyecto, entiendo, de cambiar la tuición de CONICYT al Ministerio de Economía, que también es resistida, digamos, por el mundo ojalá que científico. nunca pase. Ojalá que nunca pase. ¿Por Sí. qué tanto temor, digamos? ¿Piensan ustedes que no lo van a tomar en cuenta? Exactamente, ¿Sí? porque, digamos, la ciencia básica, desde el punto de vista económico, no es relevante al corto plazo, sí a largo plazo. Cuando tú hablas, este punto es súper importante, porque cuando tú hablas de ciencia básica, tú estás diciendo investigar, entre comillas, por investigar, digamos, por si resultara algo. Exactamente. Y cierto, por ejemplo, cuando se descubrió la vacuna de la hepatitis C, cierto, entiendo yo, el doctor Maturana, ¿no? Bueno, se me fue el nombre en este minuto. Fue precisamente estudiando las levaduras, entiendo, que es ciencia básica. Entonces él estudiaba las levaduras, no sé cuántos años estuvo en este tema, y por ahí, ¿cierto?, llegó a descubrir esta vacuna que es muy importante, que la patentó y que está a nivel mundial. Y eso es ciencia básica, entonces no es algo que tenga un resultado en el corto plazo. Correcto. Y que no tiene certeza en realidad qué es lo que va a resultar de la investigación. Y eso, digamos, no le gusta a los economistas, porque en el fondo es como invertir recursos en algo que a lo mejor no resulta. No, exactamente, esa incertidumbre que genera desde el punto de vista económico generalmente hace que los mismos privados, por ejemplo, que no inviertan tampoco en investigación. En otros países los privados colaboran en la investigación, o sea, incorporan a los doctorados, a este capital humano avanzado a su área, la área productiva. Pero acá en Chile no existe esa visión y espero que cambie de alguna forma con estas reformas educacionales que se están impulsando. ¿Y tú vas a persistir, digamos, en estudiar ciencia como de lugar? No, sí o sí. Sí o sí. Sí. De hecho, la ciencia básica eso, es esencial. También tiene que ver un poco con el futuro desde el punto de vista de los recursos que tú vas a recibir por desarrollar tu profesión. También hay un desmedro, digamos, cuando te dedicas a esto versus aquellos que se dedican a, entre comillas, a ganar plata. Digamos, sí, eso. Pero en todo caso, nadie se mete a ciencia para ganar plata, obvio. Yeah. Nadie se hace millonario como científico. En ninguna parte del mundo, al menos que yo conozca. Es una cuestión más bien vocacional. A mí me gusta lo que hago, me gusta lo que estudio y la idea, digamos, de alguna forma no es simplemente contribuir a mi propia vanidad intelectual, sino colaborar de alguna forma a la región, de alguna forma, en alguna área en específico, y yo me he centrado de alguna forma en la ecología y la evolución de este grupo de la araña. ¿Cuántos estudiantes están en tu curso junto a Ecología y Biología Evolutiva? Somos 10 en total. 10 estudiantes. 10 en total. ¿Y son los únicos en Chile? Sí, al menos de esa área y en esa universidad, sí. Sí, pero no todos están en la misma línea, algunos van para los aves, otros para los peces. No todos van a los artrópodos. Ok, bueno, Andrés Taucare, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista, ha sido muy interesante, por supuesto, conversar además con un joven, tan joven, tiene 25 años Andrés, está cursando ahora, va a su segundo año de doctorado. Exactamente. Y, cierto, importante, un biólogo de la Universidad Arturo Prat, que estudió en el Liceo 7, también en la Escuela Santa María, y que ahora hace su doctorado, ¿cierto?, en la Universidad de Chile. Además, elegido y distinguido como uno de los 100 líderes jóvenes chilenos 2013 por parte de la revista Sábado del Mercurio. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado en esta entrevista y que te vaya muy bien en tu estudio. Gracias. Nosotros nos despedimos, ¿cierto?, desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana.